Bienvenidos. Desde campos de batalla hasta pistas de carrera, los caballos han sido protagonistas de algunas de las historias más increíbles. Acompáñame a recordarlos. Pancho Villa, conocido como el Centauro del Norte, por su extraordinaria habilidad como jinete, tuvo varios caballos que fueron fundamentales en sus campañas militares. En medio de la Revolución Mexicana, cada uno de sus animales cumplía un papel clave, ya que Villa elegía ejemplares resistentes, rápidos y capaces de soportar largas jornadas en el norte del país. Sin embargo, el más famoso de todos no fue un caballo, sino una yegua que con el tiempo se volvió leyenda. 7 leguas, originalmente llamada La Muñeca, fue su cabalgadura más querida. Era una yegua criolla mexicana, con cruces de árabe y pura sangre, de color alazán, y con una estampa fina que justificaba su primer nombre. Desde el inicio destacó por su resistencia y por su paso largo, cualidades esenciales para las campañas militares de Villa. La historia de su nombre definitivo nació en una persecución. Durante una huida, la yegua recibió un disparo en el pecho, pero aún así, continuó corriendo durante aproximadamente 7 leguas, más de 40 kilómetros, hasta poner a salvo a su jinete. A partir de ese momento, Villa la bautizó como 7 leguas, en reconocimiento a su fuerza y lealtad. Más que un simple medio de transporte, 7 leguas fue una compañera constante en batallas y recorridos. Su figura quedó profundamente ligada a la imagen de Villa, al grado de convertirse en símbolo de fidelidad y resistencia dentro del imaginario popular, especialmente gracias al corrido que lleva su nombre. Tras el fin de la lucha armada y el retiro de Villa en la hacienda de Canutillo, la yegua permaneció con él hasta que fue regalada al presidente Adolfo de la Huerta, quien posteriormente la entregó al general Lázaro Cárdenas. Con el tiempo, 7 leguas murió por causas naturales, ya lejos de la revolución. El caballo Arete fue uno de los más importantes en la historia de México, no por un corrido o una carrera ranchera, sino por una hazaña deportiva que lo convirtió en leyenda. Fue montado por el militar mexicano Humberto Mariles Cortés, con quien alcanzó la gloria en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Arete era un caballo alazán tostado nacido en los Altos de Jalisco, hacia finales de los años 30. Tenía una característica que muchos consideraban un defecto. Presentaba una grave afectación en un ojo, lo que llevó a que fuera subestimado desde el inicio. Humberto vio en él algo distinto. Al montarlo, encontró un caballo fuerte, valiente y con una gran capacidad para el salto, capaz de enfrentar obstáculos con seguridad y determinación. En 1948, ambos viajaron a Londres para competir en los Juegos Olímpicos. En la prueba de salto individual, realizada en el estadio de Wembley, se enfrentaron a jinetes de todo el mundo. Contra todo pronóstico, Arete y Humberto lograron una actuación extraordinaria que les dio la medalla de oro, además de contribuir al oro por equipos. Fue un momento histórico, ya que representó una de las primeras grandes victorias olímpicas para México. La historia de Arete es especialmente significativa porque rompe con la idea del caballo perfecto. Era un animal que muchos descartaron por su condición, pero que terminó demostrando que la verdadera grandeza estaba en su carácter y en su conexión con su jinete. El caballo Prieto Azabache es uno de los corridos de caballos más emotivos, porque aquí el animal no es famoso por ganar una carrera, sino por salvarle la vida a su dueño. La canción cuenta la historia de un hombre que está a punto de ser fusilado por las fuerzas de Pancho Villa. En ese momento, cuando todo parece perdido, aparece su caballo Prieto Azabache. El animal rompe la escena de muerte, se acerca a su jinete y le da la oportunidad de escapar. Por eso el narrador le habla con gratitud, como si le dijera: «No puedo olvidarte, porque te debo la vida». El corrido no pone al caballo como simple montura, sino como un compañero con voluntad propia. El caballo entiende el peligro, responde en el momento exacto y se convierte en el verdadero héroe de la historia. En vez de cantar una victoria militar, el corrido canta una deuda emocional.
La vida de un hombre quedó atada para siempre a la nobleza de su caballo. El corrido describe al caballo Prieto Azabache como de un negro intenso, brillante, elegante. No es cualquier caballo. Desde el nombre se siente imponente, casi misterioso, como una figura que aparece en medio de la noche para cambiar el destino de su dueño. El caballo. El machete pertenecía a don Eutimio Cárdenas, reconocido criador de Cadereyta Jiménez Nuevo León. Este ejemplar, cuyo nombre de registro era Mr. Mexican Charger, se convirtió en una de las grandes leyendas de las carreras parejeras en México, gracias a su impresionante racha de 22 victorias consecutivas. Representaba a la Cuadra Santa Rosa, ubicada en el poblado del mismo nombre, en Apodaca, Nuevo León, y estuvo bajo el entrenamiento de don Arnulfo Guajardo, pieza clave en su preparación y en su consolidación como invicto durante varios años. Aunque Timo Cárdenas es recordado como su dueño principal, también se menciona que el caballo perteneció inicialmente a su hermano, Luis Cárdenas, quien se lo regaló o lo mantuvo en sociedad con él. A pesar de que su fama se construyó en el norte de México, el machete nació en Estados Unidos en 1983 y fue traído al país a finales de 1986. Fue entonces cuando comenzó su racha de triunfos, destacando desde el inicio al derrotar a caballos con mejores récords en Monterrey. Su impacto fue tal que inspiró varios corridos, siendo el más famoso el interpretado por los Invasores de Nuevo León, donde se exalta su velocidad y la fe inquebrantable de su dueño, quien siempre apostó por él. El caballo más famoso asociado a Pedro Infante fue Camcia, que en realidad era una yegua, aunque en las películas se le presentaba como macho, pero en la vida real era hembra. Camcia era una yegua blanca de raza pura sangre, que inicialmente fue llevada al Hipódromo de las Américas para competir en carreras. No tuvo éxito en ese ámbito, ya que no respondía bien en las curvas y tendía a seguirse de frente. Fue entonces cuando pasó a manos del capitán del ejército mexicano, Gabriel Gracida Jaramillo, quien la entrenó en alta escuela. Bajo su cuidado, Camcia desarrolló habilidades extraordinarias. Podía ejecutar movimientos elegantes, responder con precisión a las órdenes y realizar demostraciones que impresionaban por su disciplina y porte. Su talento fue tal que llegó a presentarse ante el presidente Manuel Ávila Camacho y posteriormente formó parte de la delegación ecuestre mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde participó en pruebas de adiestramiento montada por el capitán Gracida. Esto la convirtió en un ejemplar reconocido no solo en México, sino también a nivel internacional. La relación con Pedro Infante surgió a través del cine. Camcia apareció en las películas La oveja negra y No desearás a la mujer de tu hijo, ambas de 1949. En ellas, interpretaba al caballo del personaje de Pedro, llamado Silvano. Fue en estas películas donde alcanzó la fama popular, especialmente por una escena en la que el personaje dice que el precio de la yegua era lo que usted pesa en oro, las 3 estrellas más bellas y lo que más quiera en la vida. Una frase que quedó grabada en la memoria del público. Aunque no era propiedad personal del actor, Camcia quedó profundamente ligada a su imagen gracias al impacto de estas películas. La yegua viajó a Buenos Aires en 1951 como parte de la delegación ecuestre mexicana para los Juegos Panamericanos. Durante las exhibiciones, Eva Perón quedó fascinada con la inteligencia y belleza de la yegua blanca. Ante el interés de su esposa, el presidente Perón intentó comprarla, pero el equipo mexicano se negó en un inicio. Ante la insistencia de Perón, el entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés, ordenó entregarla como un acto de amistad para evitar un conflicto diplomático. El capitán Gracida, quien la consideraba su compañera de vida, tuvo que entregarla personalmente en Argentina, un hecho que lo dejó profundamente abatido. El final de Camcia fue triste. Permaneció en Argentina, y tras la caída del gobierno de Perón en 1955, muchas de sus pertenencias fueron abandonadas. Se dice que Camcia terminó abatida o abandonada junto a otros caballos de raza.
El Moro de Cumpas fue un caballo real que se convirtió en leyenda en el norte de México, especialmente en Sonora, gracias a una de las historias más famosas del mundo de las carreras parejeras. Aunque su nombre lo vincula con el pueblo de Cumpas, en realidad nació en la región de Cocóspera, en el municipio de Imuris, hacia finales de la década de 1940. Con el tiempo llegó al rancho Tres Nogales, propiedad de Pedro Frisby, quien sería su dueño más conocido. En un inicio, el Moro no estaba destinado a competir, sino a ser semental. Sin embargo, su velocidad llamó la atención, y pronto comenzó a participar en carreras locales, donde fue ganando prestigio por su fuerza y rapidez. Así se fue formando su fama en la región, hasta llegar al momento que lo marcaría para siempre. El 17 de marzo de 1957 se celebró la carrera que lo convertiría en leyenda. El escenario fue Agua Prieta, Sonora, donde el Moro de Cumpas se enfrentó a su gran rival, el Zaino de Agua Prieta. La expectativa era enorme. Muchos apostaban por el Moro, que llegaba como favorito. Incluso se dice que el corrido que narraría la historia ya estaba pensado como una celebración de su triunfo. Pero la realidad fue distinta. A pesar de su arranque fuerte, el Moro terminó perdiendo la carrera. Sin embargo, lo que pudo haber sido una simple derrota se transformó en algo mucho más grande. El compositor Leonardo "El Nano" Yáñez adaptó la historia en un corrido que rápidamente se volvió popular, y con el tiempo, el caballo perdedor fue el que quedó inmortalizado en la memoria colectiva. Después de aquella carrera, el Moro continuó su vida en Sonora. Con los años, envejeció y murió en 1973. Fue enterrado cerca del rancho donde vivió. El Zaino de Agua Prieta, también conocido como el Relámpago, fue un caballo de carreras que pasó a la historia por protagonizar uno de los enfrentamientos más famosos del norte de México. Su fama nació a partir de la carrera del 17 de marzo de 1957, en Agua Prieta, Sonora, donde se enfrentó al ya reconocido Moro de Cumpas. A diferencia de su rival, el Zaino no llegaba como favorito. Era el caballo local, propiedad de Rafael Romero, y representaba el orgullo de Agua Prieta. La carrera se llevó a cabo en una pista improvisada, frente al Copacabana Club, y reunió a una gran cantidad de personas que apostaban y defendían a su caballo. Cuando arrancó la competencia, el Moro de Cumpas tomó la delantera, como muchos esperaban. Sin embargo, conforme avanzaban los metros, el Zaino comenzó a cerrar la distancia. Con fuerza y velocidad, terminó por alcanzarlo y superarlo, cruzando la meta como ganador. Fue una victoria clara que sorprendió a muchos, ya que el favorito era el Moro. El Zaino continuó siendo un caballo importante en la región y, años más tarde, incluso participó en una carrera conmemorativa, ya en edad avanzada, donde volvió a demostrar su capacidad. Con el paso del tiempo, envejeció y enfermó, y finalmente murió en 1975 en Agua Prieta, donde su figura quedó como símbolo local. La historia de El Alazán y el Rosillo tiene su origen en una carrera que se volvió legendaria en el estado de Sinaloa. Ocurrió el 19 de marzo de 1923, en el poblado de San Benito, en el municipio de Mocorito, donde dos caballos se enfrentaron en una competencia que terminó trascendiendo mucho más allá de lo deportivo. Por un lado estaba el Alazán, considerado el caballo fuerte, el favorito, asociado con la gente de dinero. Del otro lado estaba el Rosillo, visto como el caballo del pueblo, apoyado por la gente humilde que apostaba por él más por fe que por seguridad. Desde antes de iniciar, la carrera ya tenía un significado especial. No solo se trataba de velocidad, sino de orgullo y de una especie de enfrentamiento entre clases sociales. Cuando comenzó la carrera, la tensión era enorme. Muchos esperaban que el Alazán confirmara su superioridad, pero conforme avanzaban los metros, el Rosillo empezó a sorprender. Contra todo pronóstico, logró imponerse y ganar la competencia, provocando la emoción y el festejo de la gente que lo apoyaba. Esa victoria convirtió el momento en algo inolvidable. Con el tiempo, la historia fue llevada a la música a través del corrido conocido como Los caballos que corrieron.
donde se relata la hazaña y se mantiene viva la memoria de aquella competencia. Como ocurre con muchas historias populares, existen distintas versiones sobre lo que realmente pasó. Algunas hablan de irregularidades o acuerdos detrás de la carrera, pero la versión que perduró fue la del triunfo del Rosillo como símbolo de la gente humilde. La historia de El Cantador es una de las más queridas del folclore mexicano, inmortalizada por Antonio Aguilar. A diferencia de otros caballos que alcanzaron fama en la Revolución o en grandes carreras, su historia se centra en el vínculo emocional y la lealtad entre un jinete y su animal. Según el corrido, El Cantador era un ejemplar excepcional desde su nacimiento. Vino al mundo bajo una higuera, hijo de una yegua fina llamada La Catrina. Era de pelo retinto, un tono oscuro casi negro, con 2 patas blancas y un lucero en la frente que lo distinguían. Desde muy joven destacaba por su velocidad. Se decía que era ligerito como el rayo y que, aun siendo de falsa rienda, ya superaba a sus propios padres. El impacto de su historia no radica en una gran victoria, sino en su final. El corrido cuenta que murió en el mismo potrero donde nació, dejando un profundo vacío en su dueño. Más que un caballo de trabajo o de carreras, El Cantador es recordado como un amigo fiel de muy buena ley, símbolo de nobleza y lealtad en la vida rural mexicana. Su fama trascendió la música y llegó al cine con la película Mi caballo el Cantador, donde se retrata la vida en el campo y la importancia de estos animales. A diferencia de caballos con registros históricos claros, El Cantador permanece en el terreno de la leyenda, representando el ideal del caballo perfecto para cualquier charro. El caballo blanco es una de las historias más curiosas dentro de la música mexicana, porque a diferencia de otros corridos, no habla de un caballo real. La canción, escrita por José Alfredo Jiménez, está inspirada en un viaje que él mismo realizó por el norte del país a bordo de un automóvil blanco. Todo comenzó en una gira que partió desde Guadalajara con rumbo a la frontera. Durante el recorrido, el trayecto se volvió complicado. El vehículo empezó a fallar. El camino era largo y las condiciones no eran las mejores. Aún así, el viaje continuó atravesando lugares como Culiacán, Hermosillo, Mexicali y Tijuana, tal como lo narra la canción. Con su estilo único, José Alfredo transformó ese recorrido en una historia casi épica. El automóvil dejó de ser un simple carro y se convirtió en un caballo blanco que avanzaba cansado, herido, pero sin rendirse. Las frases que parecen describir a un animal, en realidad reflejan el estado del vehículo. El hocico sangdo alude al radiador, y cuando se dice que cojeaba, hace referencia a las fallas mecánicas o a una llanta dañada. Así, lo que en realidad fue un viaje difícil, terminó convertido en una leyenda musical. El caballo blanco pasó a representar resistencia, orgullo y la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Con el tiempo, la canción se volvió uno de los corridos más emblemáticos de José Alfredo Jiménez, demostrando cómo una experiencia cotidiana puede transformarse en una historia inolvidable dentro de la cultura popular mexicana. Gracias por llegar hasta el final del video. Déjame en los comentarios si conoces otro caballo que debería aparecer, y con gusto hacemos una segunda parte. No olvides suscribirte y darle like para seguir trayéndote más historias increíbles. Hasta la próxima.